Así que, el inicio del viaje. Hay una metáfora que es muy usada, que es esta visión del iceberg, donde tiene esta primera base visible y esta gran base oculta. Y es en este viaje en el que cada quien, em, nos vamos a sumergir en esta experiencia. Estamos buscando un lugar desconocido. También esta analogía nos sirve para pensar nuestras capacidades. Nuestras capacidades se vinculan al tarot en el uso que le vamos a dar, y el propósito de este grupo de estudio de tarot es desarrollar estas capacidades en el estudio, que no se acaban en estos 18 encuentros que vamos a tener, sino que se inician en estos 18 encuentros, y desde aquí ustedes van a seguir explorando y viajando en este mundo por descubrir. Entonces, quería comenzar tomando un punto que les comenté en la reunión de preguntas que tuvimos. Es sobre un anuncio de los más famosos que hay, por lo menos en los cursos de liderazgo. Siempre se habla de este anuncio de Ernest Shackleton, que invitaba a camaradas a que viajaran a la Antártica. Sí, Vladimir, van a haber textos bases en el curso. Entonces, lo curioso de este anuncio, que es muy diferente a lo habitual, y hace un llamado a la aventura. Entonces, se dice que este anuncio está datado desde el 29 de diciembre de 1913. Es muy interesante porque este anuncio nunca se hizo. Hay muchas personas que han buscado este anuncio, que supuestamente fue publicado en el Times, y no existe. Ya no se ha encontrado todavía ningún registro, pero sin embargo quedó en el inconsciente colectivo, porque tiene elementos importantes que hacen un filtro cuando uno quiere entrar en una aventura. Entonces, este anuncio es: se buscan hombres para viaje arriesgado, poco sueldo, mucho frío, largos meses de oscuridad total, peligro constante, sin garantía de regreso, honor y reconocimiento en caso de éxito. O sea, en un comienzo, todos los peligros. ¿Para qué? Para que lleguen las personas correctas a esta aventura. Esto yo me lo tomo muy en serio. El viaje se inicia antes del viaje. Y ese viaje se inicia con una disposición a aprender, a una aventura de aprendizaje que nos va a llevar más allá de lo que conocemos. Aquí hay personas que llevan años leyendo el tarot, en conocimiento de varios mazos. Hay personas que están iniciándose en el mundo del tarot. En ambos casos, la aventura, la gran meta, es avanzar hacia lo desconocido. Ahora, hay una persona que se llama Carol Dweck, que es una investigadora que hizo unas investigaciones bien interesantes, porque cuestionan algunas de las nociones que nosotros, a raíz de la educación tradicional que la mayoría de nosotros y nosotras hemos tenido, y que de alguna forma permea a lo que es la educación en el tarot, estas ideas que tenemos sobre lo que es el aprendizaje. Entonces, Carol Dweck estuvo investigando en diferentes ámbitos profesionales, educativos, y se dio cuenta que hay algunas personas que
cuando están enfrentadas a una dificultad, por ejemplo, con niños y niñas de colegio, les proponían un problema de matemáticas muy complejo y observaban cómo lo enfrentaban. No solo matemáticas, problemas artísticos, problemas deportivos, en diferentes disciplinas esto fue testeado. Y la respuesta que tienen las personas, en este caso los niños, frente a este desafío varía. Y uno pudiera decir que esas respuestas se van a dos polos. Por una parte, hay personas que frente al desafío se sienten estresadas, en un estrés que en cierta medida merma las capacidades y disposiciones para resolver ese obstáculo, frente a otro que a Carol Dweck le pareció sorprendente, que hay gente que se entusiasma con el desafío. Entonces, este primer hecho que ella observa en un grupo de niños y niñas le lleva a investigar por qué es que hay personas que se entusiasman con los desafíos y hay personas que se frustran con los desafíos. Su investigación fueron más de 40 años, donde descubrió algo que ella nombró como mentalidad fija y mentalidad cerrada. Esto es una respuesta que se da sobre ciertas creencias que uno tiene sobre el aprendizaje. Entonces, imagínense, a alguien le dicen, em, tienes que aprender a programar un, un mini computador para que muestre la hora, ¿ya? Un desafío que hacen niños, pero que uno también diría son desafíos complejos de programación, ¿ya? O podría haber sido, tienes que cocinar un buffet de tal receta tailandesa, ¿ya? La predisposición que van a tener las personas frente al desafío que se les presenta depende de las creencias previas que uno tiene sobre su desempeño y sobre las capacidades que uno tiene de aprender en esa área en particular. Dicho en forma más simple, si tú crees que vas a aprender, es algo que influye antes de que te sumerjas en esa experiencia. Entonces, lo que Carol Dweck se dio cuenta es que las personas tienen creencias sobre su aprendizaje que determinan la capacidad de aprender. Entonces, si yo creo que tengo capacidades para bailar, voy a un curso de baile, aprendo de una forma mucho más grande que una persona que dice no tengo capacidades para bailar, ¿ya? Y lo más interesante es que esta creencia es algo que está oculto. La persona no sabe que tiene creencias sobre el aprendizaje. Llevado al tarot y llevado a cualquier ámbito. Es bueno que tú te preguntes a ti mismo y a ti misma si tú te crees capaz de aprender tarot en el ámbito en que tú lo quieras llevar. Si es sobre un mazo que no conoces, bueno, sobre ese mazo que no conoces. Si es en un enfoque diferente al que conoces, es el autoconocimiento, el predictivo, es bueno que tú te preguntes previamente si tú te consideras capaz. ¿Por qué? Porque hay una creencia de base que muchas veces tú no la elegiste. Entonces, el primer paso es hacer consciente esas creencias que uno tiene y después decidir si esas creencias te sirven o no te sirven. ¿Ok? Entonces, para este viaje de aprendizaje, yo quiero que lleguemos
a que ustedes consideren que tienen todas las capacidades para aprender. Sin embargo, eso no es algo que uno pudiera garantizar que está ya de base. Entonces, el primer paso en este viaje va a ser asegurarnos de que ustedes estén convencidos y convencidas de que tienen todas las capacidades de aprender em, y desenvolverse en el tarot, ya sea si eres principiante o si eres avanzado. Entonces, les voy a leer algunos textos. Esta es como la parte más lenta que vamos a tener, pero estamos cruzando un túnel y después vamos a salir y vamos a ver algo inmenso, impresionante. Así que acompáñenme en esta parte de este túnel que vamos a avanzar y yo les voy a leer algunos textos porque hay algo que determina la creencia de tus capacidades de aprendizaje en el tarot y en cualquier otra cosa. Entonces les voy a empezar a leer. Esto es de un texto de Anders Ericsson, que él es un investigador de los expertos. Hay una línea particular de investigadores que eh, aquí lo va a comentar, de hecho, Anders Ericsson. ¿Por qué algunas personas son tan increíblemente buenas en lo que hacen? Miremos donde miremos, desde los deportes de competición y la interpretación musical hasta la ciencia, la medicina y los negocios, siempre parece haber unos cuantos tipos excepcionales que nos deslumbran con lo que son capaces de hacer y lo bien que lo hacen. Cuando nos encontramos cara a cara con este tipo de personas tan excepcional, tendemos a concluir de manera natural que nació con algún plus. Tiene un gran talento, decimos, o tiene un auténtico don. El nombre es Anders Ericsson. Ahí se los voy a comentar y el libro del cual esto está eh, recortado. Pero, ¿es realmente así? Llevo más de 30 años estudiando a este tipo de personas, las personas especiales que destacan como expertas en sus respectivos ámbitos. Atletas, músicos, ajedrecistas, médicos, vendedores, profesores y otros. He ahondado en los aspectos prácticos de lo que hacen y de cómo lo hacen. Les he observado, les he entrevistado y los he sometido a diversas pruebas. He explorado la psicología, la fisiología y la neuroanatomía de esas extraordinarias personas. Y con el tiempo he llegado a entender que sí, es cierto, realmente tienen un don extraordinario que constituye el núcleo de sus capacidades. Pero no es el don que normalmente la gente supone que es, y además resulta ser aún más poderoso de lo que imaginamos. Y lo que es más importante es un don con el que nacemos cada uno de nosotros y del que, con el enfoque adecuado, podemos sacar partido. Entonces, existe esta área en particular que estudian a los mejores atletas, a los mejores profesionales en cada una de las disciplinas y han hecho un montón de estudios, o sea, es de todo tipo. Y en estas investigaciones se dieron cuenta de algo que no se esperaban, que efectivamente no es que haya algo en particular único de estas personas, sino que hay algo que es único, pero que es compartido por todas las personas. Entonces, nosotros tendemos a creer cosas que no son ciertas, ¿ya? Como les decía, en el imaginario existe este anuncio de Ernest Shackleton que nunca existió, pero que es tan convincente que nos gusta tomarlo como un punto de referencia. Y eso pasa con los dones. Entonces, uno de los dones que está más asumidos es el oído absoluto o perfecto, que se sabe que uno entre 10.000 personas lo tiene. Entonces, ¿qué es el oído absoluto? Y aquí tenemos una descripción de lo que es el oído absoluto en uno de los referentes o personas que más uno asocia que esa cualidad fue significativa, de Mozart. Cuando Mozart oía una nota ejecutada en un instrumento musical, cualquier nota podía identificarla de inmediato con total exactitud. El la sostenido de la segunda octava por encima del do central, por ejemplo,
o el mi bemol por debajo del do central. Mozart era capaz de hacer eso aunque estuviera en otra habitación y no pudiera ver qué instrumento estaban tocando. Y podía hacerlo no solo con el violín y el pianoforte, sino con cualquier instrumento que oyera. El padre de Mozart, como compositor y profesor de música, tenía en su casa casi todos los instrumentos musicales imaginables. Pero tampoco eran solo instrumentos. El niño podía identificar las notas emitidas por cualquier cosa que fuera lo bastante musical. La campanada de un reloj, el tañido de una campana, el achis de un estornudo. Eso era cuando Mozart tenía 7 años. Y esto es una carta que es el primer registro que hay sobre este don que se conoce como el oído absoluto. Hasta hace unos años, esto era más o menos lo que sabíamos. Estudiar música de niños se consideraba esencial para tener oído absoluto, y crecer hablando una lengua tonal aumentaba asimismo las probabilidades de tenerlo. Los científicos no sabían decir con certeza si el oído absoluto era un talento innato, pero sabían que, de serlo, era un don que solo aparecía en las personas que habían recibido algún tipo de entrenamiento tonal en la infancia. En otras palabras, era una clase de don que, si no se aprovecha, se pierde. Eso es lo que sabían los científicos hasta no hace muy pocos años. Pero hoy se sabe que tampoco ese es el caso. El verdadero carácter del oído absoluto se reveló hace muy poco, en 2014, gracias a un hermoso experimento realizado en la Escuela de Música Ichonkai de Tokio y descrito en la revista científica Psychology of Music. Entonces, ¿en qué consistió este experimento? Se hicieron, se tomó un grupo de niños entre 6 y 9 años y se le hizo una formación sobre el oído absoluto. ¿Ya? Fue un proceso que duró para algunos 9 meses, para otros un año, y cada uno de los participantes desarrolló el oído absoluto. Eso es algo totalmente removedor de la teoría que tenemos sobre los dones. Este es un resultado asombroso. Mientras que en circunstancias normales solo una de cada 10.000 personas desarrolla un oído absoluto, todos los estudiantes de Sakibara lo hicieron. La consecuencia obvia es que el oído absoluto, lejos de ser un don concedido solo a unos pocos afortunados, es una habilidad que puede desarrollar prácticamente cualquier persona con la práctica y el entrenamiento adecuado. El estudio reescribió por completo la concepción del oído absoluto, que el oído absoluto es uno de los dones más asumidos, que son exclusivos a un grupo reducido de personas, uno entre 10.000. Así, el objetivo de la enseñanza o del entrenamiento pasa a ser ayudar a una persona a alcanzar su propio potencial, llenar la copa lo máximo posible. Eso implica un determinado enfoque de aprendizaje que presupone la existencia de límites preestablecidos. Pero hoy sabemos que no hay nada parecido a una habilidad predefinida. El cerebro es adaptable y el entrenamiento puede crear destrezas como un oído absoluto que antes no existían. Eso cambia las reglas del juego, puesto que ahora el aprendizaje se convierte en una forma de crear habilidades nuevas en lugar de llevar a la gente a un punto en el que pueda sacar partido de sus habilidades innatas. En este nuevo mundo ya no tiene sentido pensar que la gente nace con unas reservas fijas de potencial. Lejos de ello, el potencial es un recipiente expansible, configurado por las diversas cosas que hacemos durante nuestra vida. El aprendizaje no es un modo de alcanzar el propio potencial, sino más bien una forma de desarrollarlo. Podemos crear nuestro propio potencial. Esta idea de que tenemos un potencial, este experimento, ¿ya? Y las conclusiones que nos llevan este experimento es que si es que tenemos un potencial, es desconocido. Y la labor que tiene el aprendizaje no es hacernos avanzar más rápido, sino es transformarnos. N- No se saben las capacidades que tenemos todavía. Hasta ahora no se ha encontrado un límite
a las capacidades de las personas y eso se puede ver en cada una de las disciplinas. Y bueno, el libro de Anders Ericsson que se llama Peak relata muchos de estos ejemplos de cómo efectivamente hasta hoy no sabemos cuáles son las capacidades de las personas. Y si bien tenemos esta capacidad de aprender que nos permite desarrollar un desempeño destacado en diferentes ámbitos, importa cómo aprendemos. Cómo tú aprendes es lo que marca la diferencia en que alcances ese logro que tú quieres conseguir, que influye más el cómo tú aprendes, más que el esfuerzo, la motivación, características psicológicas. Hay un foco en que efectivamente hay una forma en que nos transformamos, ¿ya? Y esto se los voy a mostrar con la prueba más difícil del mundo. Entonces, ¿sabían que hay una prueba más difícil del mundo que está catalogada como la prueba más difícil del mundo? Existe. eh, Le apuesto que no se imaginan en qué ámbito es de esa prueba. ¿En qué creen que es esta prueba? ¿En qué ámbito? ¿Será en matemática? ¿Ajedrez? Bueno, existe. Hagan su apuesta. Bueno, la prueba más difícil del mundo es la prueba para ser taxista en Londres. Efectivamente se compararon diferentes pruebas, ¿ya? Pruebas. Y se determinó que esta es la más compleja de todas. No significa que nadie, que solo personas em, con mucha dedicación logran hacer esta prueba. O sea, cada una de las pruebas requiere tiempo, dedicación, estrategia de aprendizaje, etcétera. Pero esta se determinó como la más compleja por el tiempo de preparación y por todo el proceso que existe. Trixie, sí, adelante con los comentarios. Yo estoy leyendo el chat. Claro, lo que pasa con los taxistas en Londres, que tienen que aprender más de 25.000 nombres de calle. Además, en cada una de esas calles tienen que aprender a identificar tiendas, restaurantes, referencia a plazas. Hay una serie em, de desafíos que significa esto. En la primera prueba tienen que aprenderse 300 recorridos, que van desde los más simples a los más complejos. Hay cambios de horario, hay vías exclusivas, es sumamente complejo. Y lo interesante de esta prueba compleja es que permite observar cómo aprenden adultos. Entonces, ¿qué pasó con estos taxistas? Seleccionaron un grupo de taxistas y le hicieron diferentes pruebas. Personas que daban este examen, personas que eh, se preparaban este examen, pero al final no terminaron siendo taxistas, y personas que eran como un grupo de control, que son personas de las mismas características, pero que no se prepararon para este examen. Lo que pasa es que el cerebro se transforma. Hay una parte en el cerebro que es la parte asociada a todo lo que es la memoria espacial que se desarrolla, así igual que un músculo. Crece esa parte en el cerebro. Crece más las personas que logran ser taxistas. Crece, pero no crece tanto como los taxistas, las personas que se preparan al examen. Y en las personas que no se preparan, no crece. Entonces, esa es una demostración de que independiente de la edad que uno tiene, esta capacidad de aprender efectivamente se puede desarrollar a un nivel que hasta se transforma tu cerebro. ¿Ok? Dicho eso, aprovecho de comentarles que
es muy interesante esta analogía de los taxistas, ¿ya? Como llevar a una persona a otro lugar, ya que de alguna forma no- nos pone en el mundo del tarot, donde nosotros llevamos a personas de un lugar a otro y queremos hacer un viaje de aquí hasta lo desconocido. Y en ese sentido, comentarles que hasta hoy día los investigadores y las investigadoras no han descubierto que exista la memoria fotográfica. Podríamos decir que no existe la memoria fotográfica. Existen memorias muy impresionantes, pero, y eso les voy a comentar en otro encuentro, porque también nos va a servir en el tarot, pero no es que uno tenga que memorizar visualmente, uno hace otra cosa. Entonces, recapitulando, lo que yo considero que es el maletín de viaje antes de subirse a esta aventura es tomar como algo importante la predisposición a la aventura, a este ejercicio de superarse, ¿ya? Entendiendo que se puede crecer en este ámbito que hoy día nos reúne, que es el tarot, que cualquiera lo puede hacer y a cualquier edad.